Hola amigos. Bueno, pues todos los países tienen sus días más largos. Días más largos. Un día de especial relevancia que parece que se prolongan en el tiempo y que por su espectacularidad pueden cambiar el destino de un país. En España pues hemos tenido también nuestros días largos. A mí se me ocurren así ahora a bote pronto. Pues por ejemplo la toma de Granada el día 2 de enero de 1492, cuando el sultán nazarí Boabdil se rindió a los reyes católicos. Otro día más largo es el día 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo de Madrid se alzó contra el invasor, contra las tropas francesas, que pretendían llevarse a un último infante que quedaba en el Palacio Real, a Bayona. Y el día más largo, para mí el más importante quizás, es el día 18 de julio de 1936, cuando se produjo el alzamiento nacional. Quiero hoy hablaros de este día. Bueno, son realmente 2 días, 17 y 18. Aunque el día 19 es cuando Franco llega a Tetuán, pero bueno, el día 17 y 18. Entonces vamos a ver algunas imágenes de estas fechas. Vamos a un poco a repasar la historia, casi hora por hora, para que veáis cómo se gestó este día tan importante en la historia de España. Vale. El golpe se estaba gestando desde hacía tiempo ya, ¿no? En el año 32, el general Sanjurjo protagonizó la Sanjurjada, una rebelión militar que acabó como el Rosario de la Aurora. No se le juntó casi nadie y al gobierno no le costó ningún esfuerzo acabar con ello. Sanjurjo acabó exiliado en la cárcel, fue amnistiado y se acabó exiliado en Lisboa. Luego, bueno, hubo golpe de Estado de los rojos, evidentemente, todos los conocéis. El año 33 se celebró la CNT, el año 34 la Insurrección General de Octubre, que fue una huelga general revolucionaria que pretendía implantar en España la dictadura del proletariado ya. Y luego está el día 18. Es curioso decir que Franco tenía ansias de poder, que era un megalómano. Franco fue el último general que se sumó a la sublevación, el último. Sus compañeros de armas estaban ya desesperados con él, porque no sabían si que sí ni que no, como buen gallego, ¿no? Ni que sí ni que no. Daba largas, comprendía los motivos y los apoyaba, pero que no se acababa de decidir por sumarse a la rebelión. Entonces la rebelión no se podía hacer porque todo dependía del ejército de África, del ejército de Marruecos, del protectorado de Marruecos. Y Franco era el que más que mandaba allí, no, y tenía más prestigio, el que podía movilizar a esas tropas que eran las mejores del ejército español, las más profesionales. Unos 33.000 efectivos tenían. Entonces pues, Franco nos acaba de decidir y bueno. Sanjurjo invitó a Franco a sumarse al pronunciamiento, pero Franco dijo que no. También hubo otras invitaciones a que se sumara, a que se pusiera al frente de algaradas, de pronunciamientos y tal, pero Franco decía que no siempre. El año 34, en octubre, cuando la República sufrió el asalto rojo, la Insurrección General de Octubre, ¿a quién se llamó? A Franco, sabiendo que no era muy afecto a la República. Pues era el mejor general. Franco acabó con la insurrección, el teniente coronel Yagüe se encargó por su delegación en Asturias de sofocar la rebelión, y Franco, que podía haber aprovechado para quedarse ya en el poder, para decir, aquí mando yo, se acabó la república, no hizo nada, cumplió su deber como militar y se retiró de sus cuarteles, no hizo nada más, y podía haberlo aprovechado, pero no. Entonces el clima de la rebelión se fue acentuando de una manera ya declarada, casi declarada, a partir del triunfo fraudulento del Frente Popular en las elecciones de febrero del año 36. Empezó una deriva totalitaria, revolucionaria del gobierno en España, que amenazaba su unidad y amenazaba la integridad de amplios segmentos de la población, los católicos, los derechistas, los monárquicos, etc. Entonces, pues los tambores de guerra empezaron a sonar. Mola fue un poco el director de esto, un poco no, fue el director por delegación de Sanjurjo. Ya sabía otro militar, pero un barrio que se llamaba, pero bueno, se retiró por motivos de salud y de bueno.
Entonces Mola, el director, es el que se encargaba de organizar el levantamiento. Y Franco, hubo una reunión, no sé si en mayo o así, de todos los generales un poco implicados en el golpe, que no sé cómo la policía secreta, la agencia de inteligencia, la República, no se enteró de eso. Y Franco desesperaba porque nada, no había manera. Entonces la fecha fue cambiando, porque había soplos, había amenazas de chivatazos, de que estaban en peligro, que no iba a salir y tal. Entonces fue postergando. Se había dicho que en abril, pero de eso nada. Como digo, había sospechas de infiltraciones, de topos, y se fue postergando. Pues también estaba el problema de los carlistas, que para que se sumaran a la rebelión pidieron una monarquía tradicional bajo el Sagrado Corazón de Jesús. Y claro, Mola quería una dictadura republicana, Mola era republicano. Y Franco, pues también, en el fondo. Pero lo que no quería era comunismo. Franco ya dijo que donde yo esté no habrá comunismo. De eso ni hablar. Entonces, Franco estaba expectante, nos acaba de decidir, ante la desesperación de sus camaradas. Entonces, el día 8 de junio, por aquí veis un libro mío, El Maíz de Mentiras de la Memoria Histórica, en el que hablo de estas cosas. Hablo de la República ilegítima y antidemocrática, del alzamiento, un poco de la guerra civil, del franquismo, y llegó hasta los años 75, hasta la muerte de Franco. Bueno, entonces, como decía, el día 8 de marzo del año 36, hubo una reunión en casa de un agente de bolsa, simpatizante de la CEDA, en la que se reunieron pues, muchos de los mandos que estaban ya un poco conspirando por la rebelión. Aquí vemos a la derecha de Franco al general Amado Balmes, gobernador militar de Gran Canaria, del que luego vamos a hablar. Franco está aquí. Franco estaba en vísperas de embarcarse para Tenerife. Había sido nombrado en abril, a finales de febrero, por Azaña, comandante general de Canarias, para alejarle, porque sabían que Franco estaba... También mandaron a Godez, a Baleares, y a Mola a Navarra. Siempre me he preguntado cómo la República era tan tonta que mandó a un conspirador, como era Mola, a patio de los Requetés, pero bueno. Franco, el 8 de marzo, el día 9, embarcó para Canarias. No es cierto del todo que decir que aquí se planificó el levantamiento. No, aquí parece que lo que se acordó, según Ricardo de la Cierva, fue que en el caso de que hubiera una amenaza a la integridad de la patria y un aumento considerable de los desórdenes públicos, habría que intervenir. Pero no se acordó ninguna fecha, nos dijo, sí, vamos ya, son unas condiciones. Si se daban, entonces habría ese alzamiento, aunque sin fecha todavía. Bueno, Franco entonces embarca para Canarias, llega allí el día 13 de marzo. En total, Franco estuvo en Canarias 120 días. Aquí le vemos con el gobernador civil de Tenerife y con el alcalde, un tal Suárez, que también era republicano. Franco allí pues alternó una vida pública, se relacionó con la gente, para captar un poco cómo estaba el ambiente y todo eso, ¿no? Entonces, el día 17 de junio, 17 de junio del año 36, un mes antes del lanzamiento, tuvo lugar el famoso encuentro de las raíces, el Monte de la Esperanza, en Tenerife. Sí, porque la comandancia militar de Canarias estaba en Tenerife. Se reunieron más o menos un centenar de oficiales y suboficiales de Tenerife. Aquí vemos a Franco en primer plano. Y bueno, ¿qué se acordó en esa reunión? Pues no está claro. También se dice que aquí se hizo la conspiración, se planificó la rebelión. Franco todavía no se había decidido, parece, a sumarse al alzamiento. Aquí vemos otra imagen del encuentro de las raíces. Entonces, como digo, no hay constancia de que aquí se acordara nada, porque además esto dependía de Mola, dependía de los camaradas que estaban en la península. Entonces, salimos a caballo en el Monte de la Esperanza.
Entonces, el día 16 de julio, fallece el general Amado Balmes, aquí hemos visto la imagen anterior a la derecha de Franco, que era el gobernador militar de Gran Canaria. Fallece porque se le dispara una pistola en la isleta, hay un peligro de tiro del ejército. Entonces, claro, dicen, Franco mandó matarle. Oh, por favor, Ángel Viñas sobre todo, el historiador falso Ángel Viñas, rojo. Entonces está demostrado que eso no es así en absoluto. ¿Pudo ser un suicidio? No, dicen que lo más probable es que se le disparara de manera accidental una pistola que se le había encasquillado. Entonces Franco pide permiso al Ministerio de la Guerra para ir al entierro y se embarca en Tenerife a las 12 de la noche del día 16 y llega a Tenerife a las 8 de la mañana del día 17. Y a las 11 preside el entierro multitudinario del general Balmes. Aquí vemos una imagen del desfile de las tropas. Entonces, eso le da a Franco un pretexto para poder salir de Tenerife, que estaba vigilado, estaba controladísimo, no le dejaban salir del aire, prácticamente. Aquí le vemos rodeado de personal. Franco ya había tenido 2 atentados en Tenerife. El día 13 de julio había tenido un atentado. Y el 16, en vísperas de embarcarse, otro atentado, 2. Los 2 de autoría anarquista y los 2 fracasaron, por milagro. También había tenido uno en Ceuta, cuando iba para allá, para Canarias, parece. Bueno, el caso es que se había librado y había ya una conspiración contra él, evidente, porque sospechaban que iba a ser el líder, el cabecilla de la rebelión, aunque todavía no se había decidido. Era el general con más prestigio en el ejército, el que comandaba las fuerzas del ejército de África, que era el más importante, y entonces, pues, a su llegada, hubo gritos de muerte a Franco, pintadas, bueno, tremendo, ¿no? Tuvo una escolta ese día. Bueno, aquí vemos, Franco, después del entierro, se retira al Hotel Madrid. El Hotel Madrid está en la parte de Cairasco, en Las Palmas de Gran Canaria, al final de la calle Triana. Entonces, está la fachada, como está ahora, y Franco se aloja aquí. Bueno, entonces, aquí vemos otra vista del Hotel Madrid, el hotel más antiguo de Las Palmas ahora mismo, el Hotel Madrid, el patio, típico también de las Casas Canarias, los patios. Este hotel pues está basado en un palacete de Las Palmas. Otra vista del patio desde la primera planta. A la entrada hay un café, se llama Café Madrid, el café del hotel. En las paredes pues hay recuerdos, como no, hay imágenes de Franco, por supuesto, aquí le vemos. Aquí vemos arriba la foto que hemos visto antes, la foto del encuentro del día 8 de marzo. La escalera de subida a la primera planta es la misma de la época de Franco, no ha cambiado nada. En general, la primera planta se conserva más o menos intacta. Esto es la inscripción de Franco, el registro de Franco en el hotel. Aquí vemos abajo, Francisco Franco, día 17 de julio del año 36. Vicente Moreno Pérez sería el director del hotel. Este es, pide 10, no es como digo, el registro de inscripción de Franco en el Hotel Madrid. Esta es la habitación de Franco. Bueno, aquí el cartel de Viva España pues no estaba, ni la foto de Franco aquí, ni nada, pero la habitación se conserva prácticamente intacta, igual que cuando estaba él. Han pasado más de 90 años y sigue igual la habitación, se ha respetado. Bueno, y entonces ahora voy a daros la sorpresa, porque esta foto la hice yo, porque me alojé ahí en una ocasión en la habitación de Franco. La pedí y me la dieron. Entonces, está igual. Aquí vemos una cómoda. Franco pidió que hubiera un escritorio, pero no había ninguno. Entonces bajaron, yo pienso de arriba, una cómoda muy pesada, que tenía una especie de azulejos incluso, y la pusieron ahí, tal y como está ahora. Y aquí no se puede escribir porque es una cómoda, no es un escritorio. Entonces,
pues Franco tuvo que apañárselas, como veremos después, para escribir aquí el bando del estado de guerra. Yo dormí en esta cama. ¿Cuándo? El día 28 de abril de 2019, el mismo día que había elecciones generales en España y que el PSOE dio el ominoso pucherazo. Mi hija estaba de una mesa electoral al lado del Hotel Madrid. Esa misma noche, en la cama donde Franco se sumó al alzamiento nacional, hubo otro alzamiento, pero de los rojos contra la legalidad democrática, por el pucherazo tan espantoso. Entonces, yo una semana antes ya había escrito un artículo que tuvo 100 y pico mil visitas, anunciando la posibilidad muy cierta de que hubiera un pucherazo en las elecciones, una semana antes. No me equivoqué, el fraude fue mayúsculo. En los días siguientes estuve aquí 9 días, durmiendo en la cama de Franco, en la tablet, escribía artículos sobre el pucherazo, que tenían 40.000, 50.000 visitas. En fin, fue muy emocionante. Bueno, todas las mañanas, mi mujer y yo estábamos en cara al sol, aquí, a la derecha donde estaba la lamparita, y la verdad que es igual, está el parquet, tiene un baño también, un baño amplio, un armario, tiene puesto una cama supletoria, la que fue muy emocionante. Aquí tenemos el armario y la cómoda, como decía. Aquí está el baño. Una vista de la cómoda. Imagino que para escribir el bando Franco la abriría. Y esta es la lámpara que no está a la vista. Es una lámpara muy olosa, muy bonita, muy histórica. Entonces el dueño de él la tiene guardada. Era un dueño, se enfrió mucho, era franquista y a mí incluso le pedí, oiga, déjeme ver la lámpara, y me la llevó. Le hice una foto. A la luz de esa lámpara y en esa cómoda se escribió el bando de estado de guerra. Bueno, entonces a las 5 de la tarde del día 17 se subleva la comandancia de Melilla. ¿Por qué? Porque el día 17 de la mañana hubo una reunión de oficiales para acordar un poco los detalles de la rebelión. Bueno, Mola había enviado un telegrama encriptado que decía: Elena dio a luz un hermoso niño. Y daba la fecha, y decía, el 15 del 4, Elena dio a luz a un hermoso niño. El 15 del 4 era el día 19, 15 del 4 19. Indicaba que el día 19 se iba a producir el levantamiento general en toda España. Y el día 18, a las 5 de la mañana, se iba a sublevar la comandancia de Melilla. Pero hubo un problema, hubo un chivatazo para hacerse un falangista, y los fuerzas de asalto y la policía fueron al Comité de Límites Geográficos de Melilla, donde se producir el lanzamiento. Al enterarse, pues tuvo que adelantarlo. Entonces, el coronel Luis Solans consiguió derrotar a esa guardia de asalto y a los policías y declaró allí el estado de guerra. Pero por lo que sea, el telegrama que mandó primero a la comandancia militar de Tenerife y de allí lo mandó al gobierno militar de Las Palmas. El caso es que a Franco llegó a las 2 de la mañana, a las 2 de la madrugada. Franco estaba descansando, sin problema. Por la tarde estuvo viendo unos acuartelamientos, estuvo cenando con su primo Francisco Franco Salgado Araujo, con el comandante Luis Martínez Fuset, que era de la sección jurídica. Y bueno, estuvo también recibiendo al cónsul de Italia, que le pidió un favor, y también al inglés, en fin. También fueron con él su mujer y su hija. Franco no dejó a nadie en Tenerife. Lo hay que decir que algo iba a pasar, porque lo más normal es que hubiera ido allí un día a la isla para el funeral y luego hubiera vuelto a Tenerife y allí hubiera dejado a su mujer y a su hija. Pero no fue así. Franco se hospedó en la habitación número 3. Todavía se conserva la llave que abre la puerta. Y Carmen y su hija se hospedaron en la número 11. También cogió 2 habitaciones para despistar. El caso es que Franco estuvo una escolta todo el tiempo. Y una cosa curiosa o extraña,
es que dicen que Franco se unió al alzamiento después del asesinato de Joaquín Calvo Sotelo, el día 13 de julio, y que estaba indeciso, pero eso ya le acabó de decidir. Sin embargo, como veremos, el día 11 de julio, 2 días antes de la muerte de Calvo Sotelo, ya se había alquilado el Agón Dragon Rapide, que tenía que llevarle a África para que hiciera cargo del ejército de África. Entonces, también se llevó a Carmen y a su hija, es decir, que ya estaba al tanto y que iba a tomar una decisión. Sin embargo, se fue a la cama tranquilamente después de cenar y bueno, y a la 1:30, a las 2, le avisan de que ha triunfado la rebelión en el comandante militar de Melilla. A las 4:20 se había sublevado Melilla y tarda mucho en llegar el telegrama. Bueno, va. El caso es que aquí tenemos el bando que Franco redacta, al parecer, sentado en esa cómoda y alumbrado por esa lámpara que acabamos de ver. Hay quien dice que este bando no lo redactó Franco, sino que fue el comandante Fusquet, que era como antes dije, de la sección jurídica, estaba más al tanto del lenguaje ese, ¿no? Sin embargo, pues todo hace indicar que fue Franco quien lo redactó, ¿vale? El manifiesto viene a decir más o menos lo siguiente. Españoles, a cuando sentís el santo amor a España, a los que en las filas del ejército y de la armada habéis hecho profesión de fe en el servicio a la patria, a los que juréis defenderla de sus enemigos hasta perder la vida en la nación, os llama en su defensa. Es un llamamiento a la sublevación, a que se apoye la causa del alzamiento. Entonces, pues Franco va exponiendo la situación crítica, desesperada de la patria. El manifiesto refleja una realidad de España que es prácticamente igual a la que estamos padeciendo ahora. Fijaros aquí lo que dice. Pactos electorales hechos a la integridad, a costa de la integridad de la propia patria, unidos a los pucharazos que hacen las elecciones. En fin, es igual que lo que pasa ahora. La historia se repite, ¿verdad? Y luego pues hace un llamamiento a que la gente se sume a la causa. En fin, más o menos esto es lo que Franco escribe en el manifiesto. Este manifiesto lo redactó Franco en su habitación. El caso es que a las 5 de la mañana, entonces se emite por Radio Las Palmas y Radio Cruz de Tenerife a las 7 de la mañana, el bando, que es una declaración de guerra, un estado de guerra, mejor dicho. Y también Franco elabora 2 manifiestos, aparte del bando este, 2 manifiestos, que son un resumen de las causas, de los motivos del alzamiento y una llamada a colaborar, parecido a este. Entonces, los fecha, los localiza en Tenerife y en Tetuán, cuando realmente se emitieron, se redactaron en Las Palmas. Aunque lo más normal es que pensar que ya Franco los tenía elaborados y se iba a sumar al lanzamiento, como todo parece indicar, ¿no? Bueno, entonces Franco, a las 5 de la mañana, con una escolta, siempre con una escolta porque estaba amenazado de muerte, abandona el Hotel Madrid y entonces pues consigue para su mujer y para su hija un pasaje que les llevaría a Lisboa y él se encamina al gobierno militar de Canarias, en la plaza de San Telmo. Aquí está el hotel. Entonces, 11 minutos andando más o menos, va a la comandancia, al gobierno militar. Pero es suponer que no fue andando, porque estaba amenazado de muerte.
Franco más le gustaba ir en coche para más seguridad, entonces pues más seguro es que fuera en coche hasta el gobierno militar. Allí, cuando hace ya públicos los manifiestos, los fecha en Tenerife y en Tetuán, y ya declara el estado de guerra de manera formal. Entonces, del gobierno militar, Franco ya sabe que tiene el Lagón Rápide esperándole en Gando. Debería esperando algún día. Entonces, Franco tiene que ir al aeropuerto de Gando, el más importante de Las Palmas, de Gran Canaria en aquella época. Pero claro, si va por carretera le pueden interceptar, puede sufrir un atentado. Entonces decide embarcarse, para lo cual te va el gobierno militar a un pequeño muelle que había aquí, ahora no, aquí, donde está el ratón. Entonces ahí, junto a Francisco Franco Salgado Araujo, un oficial de aviación, pues este es el gobierno militar de Canarias, se conserva igual, está el Baza de San Telmo. Aquí estamos viendo el muelle, el parque de Cervantes es lo que ahora es el parque de San Telmo. Aquí había un pequeño muelle y aquí cogió Franco un barco que le llevó a Gando, bordeando la costa. Aquí vemos cómo era el gobierno militar en aquella época y el parque de San Telmo, que hoy es el parque de Cervantes, que hoy es el parque de San Telmo. Y Franco saldría de aquí y también creo que fue en coche incluso, porque claro, está muy cerca del embarcadero. Tuve que ir andando hasta el muelle de San Telmo. Otra vista. Aquí tenemos el gobierno militar, ahí. Otra vista más. El muelle estaría aquí. El kiosco parece que lo que no ha cambiado. Aquí sí, el kiosco. Este es el gobierno militar, este de aquí. Bueno, esto era el muelle. No sé si es la época de Franco, porque aquí hay dos veleros o tres que parecen muy antiguos, pero bueno, el muelle de San Telmo, el parque de Cervantes. Aquí Franco embarcó con destino a Gando. Iba de paisano, como todos los que le acompañaban, por supuesto. Otra vista del embarcadero, y ahí salió el militar. Este es el Lagón Rápide. Franco llegó a Gando más pasado el mediodía y cogió el avión a las 2:23 del día 18 de julio, con destino a Tetuán. El Lagón Rápide, bueno, ya dije yo que el día 11 que había alquilado el avión. Todo fue una gestión del director de ABC, Juan Ignacio Luca de Tena. Luca de Tena había contactado con su corresponsal en Londres, un tal Louis Bolin Bidwell. Entonces, también ya estaba adjunto a la embajada española en Londres, como agregado de prensa y todo eso. Entonces, Luis Bolín le dio la orden de que alquilara un hidroavión, pero no había ninguno disponible. Entonces cogieron un avión bimotor, o el Olivia Havilland Lagón Rápide, ¿vale? Entonces, el alquiler del avión lo pagó el banquero Juan March, que estaba en Baleares y que se la tiene jurada a la República porque había hecho algunas faenas. Entonces fue el que impuso el dinero, ¿eh? Y entonces también se comprometió incluso a poner el importe íntegro del avión en caso de accidente, en caso de problemas y tal, ¿no? Entonces el avión fue pilotado por un tal Beps, y que era simpatizante de la derecha. Y también pues hubo la colaboración del director de una revista de ultraderecha, que también colaboró en esto, ¿no? También influyó cerca del primer ministro inglés para que no pusieran pegas a esto. Bueno, el caso es que el avión hizo escala en Lisboa y allí contactaron con el general Sanjurjo. Aquí vemos el Lagón Rápide, que está, como vamos a ver luego, aquí en un museo de Madrid. Bueno, entonces el Lagón Rápide estaba esperándole, Franco llega, y este es Juan de la Cierva, el inventor del Alto Giro, también, que estaba en Londres, apoyó la causa de Franco. Entre él y Luis Bolín fueron los encargados de hacerse con el avión. Este es Francisco Franco Salgado Araujo, primo de Franco,
que estuvo con él en todo momento en el lanzamiento y que después siguió con él también en el gobierno, fue jefe de Estado Mayor y más cosas, ¿no? Pero que al final acabó un poco enfadado con Franco. Escribió un libro sobre sus vivencias con el general, con Franco. Fue con él en el avión. Este es Juan March, el banquero, ya mayor, claro, no es una cara de la época, cuando puso el dinero del Lagón Rápide. Este es Juan March en su edad moza. Otra imagen de Marx. Dicen que era judío. Este es el capitán Bepp, el piloto del avión. Franco, a punto de embarcarse en el avión, aquí no está de paisano. Debe estar de paisano. Igual esta imagen no es la de embarcarse en el avión. Franco, para evitar problemas, probablemente se vistió de militar cuando llegó a Tetuán. Franco, bueno, quiero decir que cuando dejó el Hotel Madrid y se dijo al embarcadero, decía fe, 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 disciplina, disciplina, disciplina. Aquí vemos otra vez el Lagón Rápide. Es el recorrido que hace Franco esos días. Sale de Tenerife a las 0:10 horas, 17 de julio, llega a Las Palmas a las 8 de la mañana, sale de Gando y llega y consigue embarcarse en el Lagón Rápide a las 2:33 minutos. El avión iba a Casablanca para hacer noche allí. Claro, el avión en aquellos tiempos no era tampoco muy veloz, que digamos. Hace una escala en Agadir para repostar, va a Casablanca, pernocta allí Franco. Él quiere seguir hasta Tetuán, me dijeron que no. Y al día siguiente, por la mañana, a las 7 de la mañana, llega a Tetuán y se pone al frente del alzamiento. Este es el avión. Oley Air Service, que está aquí en el Museo del Ejército, Museo del Aire, que está aquí cerca de Madrid, a unos 20 kilómetros de Madrid. Bueno, esto es el diario regional, Patria, Religión, Patria, Orden, Trabajo, del 19 de julio. El bando de la sublevación. Franco llega a Tetuán en la mañana, en las 7 o 8 de la mañana del día 19 de julio, que era el día previsto por Mola para el lanzamiento internacional, solo que se había adelantado en Melilla por el chivatazo que había habido, ¿no? Bueno, pues esto es una crónica más o menos detallada de lo que sucedió en ese día más largo, que son 2 días realmente, el 17, el 18 y incluso el comienzo del 19. Entonces se gestó el lanzamiento nacional contra la República, contra la Segunda República, contra la gente popular, porque ya no había República. Como decía Azaña, decía, Franco no se alzó contra la República, sino contra la morralla, contra la gentuza que se había apoderado de la República. Vale. Bueno, incluso al comienzo, la bandera de los soldados era la República. Mola era republicano, pero luego, claro, los carlistas dijeron que de eso nada, entonces pusieron la bandera Igualdad que tenemos hoy. Bueno, esa es la verdad, desde mi punto de vista, pues lo que he investigado. Y que bueno, tiene testimonio de que estuve en la cama de Franco. Si vais por Las Palmas, no dudéis en quedaros allí, de verdad. Ah, por cierto, en la habitación de Franco, que está intacta, han dormido gente interesante. O sea, Gregory Peck durmió allí, Uma Thurman, y Brad Pitt, cuando rodó en Las Palmas la película Aliados, una parte de la película, durmió allí, se hizo fotos. Y un asiduo huésped de esa habitación es José Bono. Está allí varias veces y ha dicho, esta habitación hay que dejarla como está. Es un monumento histórico, poco menos que ha dicho. Vale. También se quedan allí muchos del comité del LGTBI, comunistas, y se respeta bastante la habitación, bastante, la verdad. Milagro que haya llegado hasta aquí, ¿no? Con este tiempo de que están borrando la damnatio memoriae de que Franco es víctima, que parece que quieren hacer como que no existió nunca. Bueno, amigos, pues nada, pues hoy, como el tema era este, pues digo, viva España, viva Cristo Rey.
Dios los bendice. Un abrazo.